Bueno, chicas, ya que todas hemos visto la película El Diablo Viste de Prada, no sé si han visto la escena de la primera reunión entre Miranda y Andy. ¿Qué les pareció? No solo la parte verbal, sino también la comunicación no verbal. Creo que es fundamental para entender la dinámica de poder que se sigue allí. Cierto, la comunicación no verbal habla mucho más que las palabras. Si analizamos a Miranda, su postura rígida es algo que se nota desde el principio. Está totalmente erguida, como si estuviera imponiendo una barrera invisible entre ella y Andy. Eso me transmite, como dices, una autoridad y dominio muy considerable. Exacto, esa postura erguida junto con sus pausas largas refuerzan aún más su control sobre la situación. No tiene prisa por hablar, se toma su tiempo, lo que hace que Andy, que está claramente fuera de lugar, se siente aún más pequeña. Es como si estuviera sometiéndola a una especie de prueba, ¿no? Totalmente. Es un lenguaje corporal que busca intimidar. Y si miramos la mirada de Miranda, fija y penetrante, parece que está evaluando a Andy en cada momento, como si nada se le escapara. Es como si su mirada dijera, yo tengo el control, tú no eres nada frente a mí. Y en contraste tenemos a Andy, que tiene todo lo opuesto, su cabeza ligeramente baja y esos movimientos torpes, sobre todo cuando trata de hacer algo que no le sale bien. Todo eso refleja su inseguridad. Está claro que no se siente cómoda y que como si estuviese intentando encajar, pero no sabe cómo. Bueno, y la sonrisa nerviosa es otro gran detalle. Está tratando de dar una impresión de confianza, pero es que no le sale nada bien. Es como si su cuerpo estuviera diciendo lo contrario de lo que quiere proyectar verbalmente. Su lenguaje no verbal grita, no pertenezco aquí. A mí me llama la atención cómo la distancia entre ellas se amplifica, no solo por las palabras, sino por todo lo que no se dice. Como la forma en que Miranda ocupa el espacio y cómo Andy se retrae, como si estuviera esperando a que Miranda la rechace. Es muy cierto, es un juego de poder no solo verbal, sino físico. Miranda se adueña del espacio, mientras que Andy parece que está tratando de encoger su cuerpo para no ser vista. Y eso refleja la relación que están construyendo, donde Miranda tiene el control total y Andy es la novata, vulnerable. Lo interesante aquí es que aunque Miranda no dice muchas palabras, su lenguaje corporal lo dice todo. Su postura, su mirada, sus pausas, todo transmite una autoridad tan fuerte que hace que Andy no pueda evitarse sentirse pequeña e insegura. Es que parece como si el lenguaje verbal fuera lo de menos, como una capa superficial, y la comunicación no verbal fuera el verdadero mensaje. Está claro, en esa primera reunión la dominancia de Miranda es incuestionable. Totalmente de acuerdo. Y en ese contraste vemos cómo Andy está completamente fuera de su zona de confort. Es una batalla de cuerpos casi más que de palabras. Al final, todo eso va formando la relación que vemos a lo largo de la película. Esa dinámica de poder se establece desde el primer momento y se va manteniendo a lo largo de toda la historia. Es fascinante cómo algo tan sutil como el lenguaje corporal puede definir tanto la relación entre dos personajes. Bueno, chicas, y cambiando de escena, ¿vale? A mí hay una película que es la del Joker, sobre todo una escena que es la del metro, que me parece impactante, qué intensidad. El lenguaje no verbal de Artul aquí es fundamental para entender a su transformación. Al principio está encorvado, con gestos nerviosos, se le nota la ansiedad como si fuera una persona completamente atrapada por el miedo. Es cierto, esa postura encorvada muestra claramente lo vulnerable que se siente, lo pequeño que se ve, como si estuviera tratando de evitar que el mundo lo vea. Y esos gestos nerviosos, las manos inquietas, los movimientos repetitivos, son todo un reflejo de esa ansiedad que lo consume. Se ve como si no pudiera controlar lo que está pasando por su cabeza. Exacto, es como si todo su cuerpo estuviera hablando de lo incómodo y asustado que está en esa situación. Además, al principio, evita mirar directamente a los demás pasajeros, lo cual refleja una desconexión emocional. Es como si no quisiera verlos, como si no pudiera conectar con ellos de ninguna manera. Todo en su lenguaje corporal dice que no está preparado para lo que va a suceder. Claro, su mirada evitando el contacto visual es clave. Nos está diciendo que está tratando de esconderse, que no se siente parte de ese mundo.
No se atreve a mirarlo a los ojos porque no puede conectar con ellos, no quiere ver las reacciones o los juicios de los demás. Hay una desconexión profunda, como si no perteneciera allí. Bueno, y fijaros que después de los disparos todo cambia. La postura de Arthur se endereza, es impresionante cómo su cuerpo en ese momento ya no refleja esa vulnerabilidad, se vuelve calmado, incluso controlándolo todo. Es como si el caos que acaba de desatar con los disparos le diera una especie de poder sobre sí mismo. De repente está erguido, sin esa sensación de miedo que tenía al principio. La calma que sigue a la violencia es tan inquietante como si al matar a Arthur hubiera encontrado una nueva forma de estar en el mundo, una que lo hace sentir fuerte y seguro. Sus movimientos se vuelven más medidos, más controlados, casi como si el resto de la situación fuera irrelevante para él. Es como si la muerte lo hubiera transformado por completo. Y es que en ese momento su lenguaje corporal no tiene nada que ver con el nerviosismo de antes. Hay algo en su postura que transmite una sensación de empoderamiento, como si al disparar por fin hubiera tomado el control de su vida, de su destino. Y eso se refleja en su forma de moverse, incluso en su cara. Totalmente, la calma de su cuerpo contrasta tan fuerte con el caos que acaba de generar y creo que la clave está en que en ese momento ya no está huyendo de la situación, ya no está siendo una víctima, ahora él es el que toma las decisiones. Esa calma en su cuerpo es un reflejo de la aceptación de su nueva realidad, de su aceptación de quién es. Sí, curiosamente después de los disparos sigue evitando el contacto visual con los pasajeros, como si no quisiera enfrentarse a ellos o admitir lo que acaba de hacer. Pero lo interesante es que esa desconexión ya no se siente como miedo. Ahora se siente como una especie de indiferencia, de desdén por lo que está pasando a su alrededor. Es como si al matar, Arthur hubiera dejado de preocuparse por lo que piensen los demás. Ya no busca la aprobación de nadie, ni siquiera la compasión. El contacto visual o la falta de él refleja que ya no le importa lo que piensen los otros. Están completamente enfocados en su propia transformación. Lo que más me impacta es cómo el lenguaje no verbal de Arthur muestra su evolución de una forma tan clara. Al principio está encorvado, nervioso, aterrorizado y al final está erguido, calmado, con el control total sobre sí mismo. Esta transición en su lenguaje corporal marca un punto de no retorno en su transformación a Joker. Es impresionante cómo un cambio de postura y en su mirada puede transmitir tanto. Es un contraste tan fuerte entre la vulnerabilidad inicial y el poder que alcanza después del asesinato. Todo lo que antes era ansiedad se convierte en control, en una seguridad que, aunque aterradora, lo hace sentir finalmente dueño de su destino. Bueno, es que la escena del metro es el punto culminante de su metamorfosis. Nos dice mucho más que las palabras. Es el cambio de un hombre que se siente invisible, aterrorizado, a un hombre que ha aceptado su locura y su nuevo rol en el mundo, todo a través del lenguaje no verbal sin decir palabra.